La vamos a pasar por acá, como les decía, se alcanza a ver igual todo. Bueno, este es una propuesta que es un taller que yo voy a comenzar ahora en la próxima semana. Ya había harta gente que me preguntaba, que no sabían, que no entendían qué era, y este en verdad es un modelo que yo siento que no es tan básico, no es como el taller de cuencos tibetanos que yo hago, o que de repente hay también en Instagram que te enseñan el sonido, los principios de vibración, ¿cierto? Cómo se toca el cuenco para este lado, para este otro. Eh, yo, por ejemplo, en el taller de cuenco siempre doy una visión desde la terapia en sí, cómo funciona, cuáles son los principios desde la terapia complementaria, que tienen una función preventiva más que desde lo crítico, ¿cierto? Vemos los paradigmas. Esto ya es netamente enfocado a la parte ya de los sonidos y cómo abordar tanto desde la psicología, ¿ya? eh, la parte energética desde los chakras, la propuesta de los chakras y lo que nos invitan, eh, toda la propuesta de Oriente energética, ¿cierto? Y finalmente la teoría musical. Entonces, esas tres ingredientes son los que se funden dentro de este modelo teórico que yo he ido formulando. Y bueno, como cualquier modelo teórico, son modelos, son mapas, son esquemas que nos creamos para tratar de ir entendiendo un poco la complejidad o un poco el abordaje terapéutico. No hay modelos 100% certero, ¿cierto? Ni siquiera el psicoanálisis, ni siquiera las visiones, todas las visiones son puntos de vista, son puntos de referencia desde donde nosotros nos paramos frente a las situaciones para tratar de entender, para tratar de entendernos y de entender las situaciones desde una parada específica. Entonces, como les digo, este modelo teórico es un poco eso. Y bueno, esto es más o menos lo que voy a tratar de contarle a grandes rasgos dentro de lo que pueda, que es justamente el temario de lo que vamos a ver, que se habla un poco de teoría musical, la cosmovisión desde el sonido, los chakras desde la psicología, la integración por triadas, niveles de profundidad por afinación, aquí los puso 440, 432 los tonos solfegios, los chakras en cuanto a dimensiones objetivas y dimensiones subjetivas, y bueno, análisis de casos prácticos, que eso es lo que vamos a ir viendo también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, eh, la teoría musical, desde un punto de vista, o la música en sí, por lo general, cuando se estudia, se aborda desde estas tres temáticas, ¿cierto? Ritmo, la parte rítmica, la melodía y la armonía musical. Por lo general, estos tres ingredientes o este tridente también es el que conforma el estudio de la música. Entonces, el ritmo, los pulsos, ¿cierto? El beat, el compás, si es que es 440 y todas las subdivisiones, el pulso. La melodía es como el cantante o la cantante que fuese cantando una melodía. Ahí va la línea melódica, la voz que va cantando la canción y los instrumentos que acompañan esa canción, eso es la armonía musical. ¿Ya? Entonces, eso de alguna manera tiene que ver con la teoría musical, lo que se estudia. Melodía, y ahí se ve todas las alteraciones que existen, la armonía musical, los acordes o las notas que hacen que esa melodía suene bien y el ritmo, que el ritmo es fundamental. Y todos tenemos esto de alguna manera. Todos tenemos un ritmo, nuestro corazón, ¿cierto? Va pulsando. Cuando caminamos llevamos un ritmo. Cuando hablamos en determinado tiempo. Yo tengo que hacer una pausa para respirar, y ahí se acaba el compás, y sigo hablando, y sigo hablándole, continuando, y paro, ahí se acabó de nuevo el compás. Entonces somos seres cíclicos, somos seres rítmicos, somos seres melódicos. Cuando hablamos, vamos hablando en una melodía, ¿ya? Y justamente esa teoría musical se asocia a nivel anímico, a nivel psicológico, con estos aspectos. El ritmo, por un lado, se asocia mucho con la parte corporal, con lo físico. El ritmo, el pulso. ¿Qué es el pulso? Lo pulsionar, lo instintivo. Si ponemos una canción, un beat, un pulso, ¿cierto? Y todos nos vamos a empezar a mover el pie inconscientemente y vamos a seguir el pulso intuitivamente. ¿Por qué? Porque el ritmo, el pulso, justamente tiene que ver con esto pulsionar, con esto instintivo del ser humano. Entonces, eso no se piensa. Cuando uno, por ejemplo, dice, ya, pero baila, y es que yo no sé bailar, todos sabemos bailar, algunos no sabemos bailar tan bien, algunos bailan mejor, pero todos sabremos llevar el ritmo, ¿ya?
La melodía, esto que decías de la voz, la línea melódica, por lo general, hay algunos modelos que lo plantean de una manera diferente, pero por lo general la melodía, cuando alguien canta, ¿cierto? Esa es la melodía, se asocia con la emoción, con la parte emocional de las personas, ¿ya? Y pónganse a pensar, la otra vez lo hablaba en un video, en una entrevista, pónganse a pensar o recuerden, por ejemplo, en un concierto o en las películas, cuando están cantando en una banda o en alguna, no sé, en algún espectáculo, de repente se calla toda la orquesta y queda cantando una sola persona, solista. Cuando uno escucha cantar a esa persona sola, sin instrumentos, solamente la voz, cuando uno escucha la melodía de la voz, te estremece, se te llegan a parar los pelos porque como que te llega, te cala ese canto hacia capela. Entonces eso remueve las emociones, por eso la melodía se asocia también con la emoción. Y por último, la armonía musical, que tiene que ver la estructura teóricamente, cuáles notas yo pongo matemáticamente, todo ese análisis que se hace para poder entender o que suene bien una canción, eso es algo más lógico que puede ser posterior. De todas formas es instintivo, esto está todo mezclado, ¿cierto? Pero esa parte de la armonía musical, encontrar las notas que suenan bien con otras, de alguna manera es un proceso que es más elaborado, no es tan instintivo, ¿cierto? Como el pulso, que uno lo llega y lo sigue. Hay un proceso, hay que pensar, mira, esta nota, quizás si resuelva esta al primer grado, como en la quinta, ¿cierto? Va a resolver bien porque es la dominante o la subdominante. Entonces, todo un pensamiento teórico a la base de la armonía musical. Por lo tanto, yo la asocio mucho también a los procesos mentales, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la música está todo mezclado ahí. Uno le hace una subdivisión, pero cuando uno escucha una canción, escucha todo eso en conjunto, escucha todo eso a la vez, tal como las personas. Nosotros vivimos en todas estas dimensiones simultáneamente, ¿ya? Y bueno, a ello asocio también la música como un aspecto central, también como la espiritualidad. La música la componen estos componentes, ¿cierto? Melodía, armonía y ritmo, y a la persona de alguna forma también el punto central sería la espiritualidad, ¿ya? Entonces, eso de alguna manera con la teoría musical. ¿Qué es lo que pasa? Por otro lado, dentro de este modelo teórico, desde donde yo fundamento o sitúo esto, a grandes rasgos, todo esto que les expliqué recién, de la teoría musical, del ritmo, mente, emoción, está dentro de una banda de aquí, que yo le puse aquí, por ejemplo, conciencia musical, el mundo psíquico, el mundo emocional, ¿ya? El mundo psíquico, la emoción, toda esa dimensión, lo que trabaja la psicología, podríamos decir que es toda esta parte de la teoría musical. El ritmo, ¿cierto? Freud, el psicoanálisis trabaja esto instintivo, la pulsión, lo pulsional, la melodía, que es la emoción, la armonía, la mente, toda esa dimensión, por decirlo así, de teoría musical que se estudia, es una dimensión que yo aquí le puse la conciencia musical. Entonces lo que trabajamos cuando vamos a psicólogo es justamente esto, cómo entender nuestra teoría musical, cómo hacer que nuestras notas suenen bien con nuestra melodía, que nuestro pulso vaya en acorde como a lo que queremos, ¿ya? Hay una conciencia, por decirlo así, inferior. Aquí yo las puse así, pero no es que una sea mejor o peor que otra, ya no es jerárquico. Pero esta conciencia, ¿cierto? Como psíquica, se manifiesta a través de nuestros actos. Necesita un vehículo, ¿cierto? Tal como la música necesita un instrumento para poder manifestarse, esta teoría musical, estos acordes, estas líneas melódicas, este pulso, este ritmo, necesitan manifestarse a través de un instrumento musical, o a través de la radio, o a través de un tambor, o a través de un piano. Entonces, tal como nuestra psique, nuestra mente, nuestra emoción necesita eh, una vía, que es nuestro cuerpo, necesita un instrumento, nuestra psique, nuestros pensamientos para poder de alguna forma manifestarse, ¿ya? Entonces esa banda, que es como la materialización, lo que ustedes ven de mí, por ejemplo, está justamente en esta banda, en la última, que es como el plano físico, material. Ustedes me ven aquí con barba, ¿cierto? Con los lentes, pero ustedes no ven lo que yo estoy pensando, porque eso está dentro de mi mundo psíquico. Cuando vemos a un músico que está tocando un instrumento, no vemos la teoría musical, vemos lo que está tocando, lo que está interpretando. Entonces esa es la dimensión inferior, que es la materialización. Por arriba de este mundo psíquico, de esta teoría musical,
tenemos toda la dimensión que tiene que ver con las frecuencias musicales, ¿ya? Porque la teoría musical, las notas, los acordes no salen así espontáneamente. A Pitágoras no se le ocurrió así como, oh, hay una nota, hay un do, hay un re. Esta teoría musical, que es la que ahora nosotros utilizamos para hacer música, es la sistematización de frecuencias, de ondas, ¿cierto? Es sonido, que son hertz, desde el oído humano escucha alrededor desde los 20 hasta los 20.000 hertz, es una banda total que no tiene subdivisiones. Esa es la frecuencia de la sonora, que es los hertz. Y a eso yo le llamo conciencia vibracional, por decirlo así, nuestro mundo espiritual. Entonces tenemos esta banda, que son las frecuencias, los hertz, ¿cierto? Que ahí hay un mar de frecuencias, un mar de vibraciones, una pluripotencialidad de todas las opciones que tenemos en onda, en frecuencia, pero para poder hacer música tenemos que elegir algunas, y ahí le ponemos teoría, ahí la estructuramos, ahí elegimos algunas de esa banda que tenemos todas las opciones, elegimos algunas, ya, a nivel de melodía, ritmo, cierta armonía, y después las manifestamos. Entonces lo mismo, nosotros tenemos una mente, emoción, pero esto es una respuesta de algo superior, espiritual. Tal como los hertz, tal como las frecuencias de sonido, elegimos algunas para poder hacer música, así también nuestra alma, que es muy vasta, elige algunos aspectos para manifestarse psíquica, mental y emocionalmente, ¿ya? Pero sin embargo, si es que desde la psicología, por ejemplo, si es que entendemos solamente la teoría musical o solamente entendemos la psiquis, la mente-emoción, sin entender que hay un plano superior, ¿ya? Es como entender que la música son los acordes y que no están las frecuencias, que no hay hertz. ¿De dónde viene la música? Viene justamente de la sistematización de eso, ¿ya? Y finalmente, bueno, superior a eso, hay otra conciencia que tiene que ver con el sonido. Se pegó, soy yo. Díganme a ver si es que se va escuchando bien. Sí, David, hay algunos instantes que tu señal se pega un poco, Ya, en algunos instantes, sí. voy a ir lentito. ¿Ya? Okay. Aquí, ¿hasta dónde no escucharon? Esta hojita, ¿la escucharon? Más o menos. De todas formas lo estoy grabando, así que después si queda algo que no se vaya a escuchar, podemos hacer las preguntas. Y va a quedar grabado, así que también le puedo enviar los links para que lo puedan revisar con más calma también. A ver aquí. Aquí sin que se quede pegado. Voy a ver si puedo arreglar el internet y seguimos. ¿Les parece? A ver, ahí se escucha, se escuchará. ¿Cómo escuchan ahí? ¿Se pega, no se pega? ¿Los demás? Ahí sí. Dedito para arriba, dedito para abajo. ¿Sí? Ahora sí, ya. Voy a volver a repetir esta diapositiva. Y ahí continuamos. Ahí vayan haciéndome una señal, si es que se va quedando pegado, porque no sé qué pasa hoy día con el internet. ¿Ya? Dentro de esto que estoy hablando, de la teoría musical, ¿cierto? Que se relaciona o se asocia a aspectos anímicos de nosotros, nuestra psiquis, por decirlo así, toda nuestra cosmovisión o la cosmovisión desde el sonido, se relaciona con esto. Lo voy a acercar ahí un poco, que tiene que ver con esto. Nosotros, por decirlo así,
nuestra psiquis, nuestra mente, nuestra emoción, trabajan en esta banda, que es como, lo hablamos anteriormente, la melodía se asocia a la emoción, la armonía se asocia a la mente, a los pensamientos, el ritmo a lo pulsional, pero esto es una banda, esto es como lo que trabajamos cuando vamos al psicólogo, la psiqui, ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra emoción. Sin embargo, esa melodía, esa emoción, ese pensamiento, si es que yo no lo manifiesto, quedan dentro de mi mundo interior, ¿cierto? Tal como la música, si es que yo no tengo un instrumento que me ayude a manifestar esa música, no existe música. A pesar de que yo tenga la teoría, que yo me sepa los acordes, que yo me sepa la canción, si es que yo no tengo una guitarra, un piano o una radio para transmitir esa intención, va a quedar ahí. Tal como nuestra emoción, nuestra mente, nuestros pensamientos necesitan un vehículo biológico, nuestro cuerpo, para manifestar lo que tenemos dentro, ¿ya? Tal como la música. Sin embargo, nosotros no podemos pensar que la melodía, que la música surgió espontáneamente, de la nada, ¿cierto? Toda la teoría que Pitágoras, ¿cierto? Desde ahí empezaron a estructurar las diferencias entre las notas que suenan disonantes y que resuenan entre sí. Todos esos patrones matemáticos es una sistematización de las frecuencias, de los hertz, ¿ya? Que nosotros oímos desde los 20 hasta los 20.000 aproximadamente, y una banda de sonido de frecuencia muy vasta. Pero nosotros para hacer música elegimos alguna de estas frecuencias, alguna de estas señales y hacemos una escala musical. Dentro de esa escala después elegimos algunas notas y hacemos una canción. Lo mismo pasa con nosotros como personas, como seres humanos. Esta dimensión de la frecuencia sonora yo la asocio mucho al mundo espiritual, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Que nosotros tomamos algunos de esos conceptos espirituales, ¿ya? De todo lo que nosotros somos, nuestra pluripotencialidad, elegimos algunos de estos y conformamos nuestra personalidad, o tenemos una mayor tendencia a esto o a esto otro, pero es tal como la música, es tal como la teoría musical, es tal como la melodía. No podemos tener toda la banda sonora en el espectro sonoro, ¿cierto? Porque no sonaría nada. Tenemos que elegir algunos, restringir para manifestar música, para manifestar un sonido audible y legible también, tal como nosotros. Somos restricciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro ser es una restricción de un plano superior que es de nuestra alma, por decirlo así. Y ahí yo hago lo equiparo con las frecuencias de sonido, que son restricciones de esta gran totalidad para poder hacer música, ¿ya? Y bueno, superior a esta frecuencia, a este mar de frecuencia, hay una sensación o una totalidad que es un vacío, ¿ya? Que ahí en Oriente le llaman este vacío, ¿cierto? O el Tzimtzum, que es una autocontracción que se necesitó, como hablábamos la otra vez ahí con mi amigo Daniel que está ahí, se necesita un espacio vacío para que se genere algo audible, ¿cierto? Si es que estamos en un mar de vibración, ¿cómo hago música? ¿Cómo hago que se escuche algo en un mar de vibración? Tengo que generar una restricción, un vacío, un silencio, y en ese silencio puedo construir algo, ¿ya? A grandes rasgos, esto es lo que yo explico, esta es como la cosmovisión. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar se encuentra justamente dentro de esta banda, de la conciencia musical, por decirlo así, que es nuestro mundo psíquico, emocional, y ahí es justamente donde vemos esto, las melodías, la armonía, toda la teoría musical, y en algunos casos vemos este tema de las frecuencias, con qué nivel de profundidad vivimos nuestras dimensiones. Y ahí los niveles de profundidad responden justamente a esta dimensión espiritual. Entonces hay frecuencias que son más cercanas a este mundo psíquico, o a este mundo más espiritual, por decirlo así. Esto lo voy a ir explicando un poquito más en las diapositivas que vienen, ¿ya? Hasta ahí, ¿se va escuchando bien? ¿Sí? Genial. Otro pequeño resumen de esto que le estoy hablando es este cuadrito que hice. Entonces tenemos una conciencia músico, esta la inferior, que no es que sea, imagínense la música, las vibraciones, si no tienen un cuerpo donde manifestarse, si no hay un instrumento, no sirve de nada. Necesitamos un instrumento. Entonces no es que el inferior sea menor o no es como que es menor a los demás, son todos importantes.
Entonces tenemos la conciencia de músico, que es nuestro mundo físico, material, ¿cierto? Y donde nosotros manifestamos la música, donde nosotros vivimos las emociones, ¿ya? Hay una dimensión un poco más profunda que es justamente la conciencia musical, el mundo psíquico, mental, emocional. ¿Qué es lo que yo manifiesto? ¿Qué es lo que yo toco en el instrumento? Es esto, es teoría, son patrones, son ondas, son escalas, armaduras, ¿cierto? Llave del sol. Es teoría musical, eso yo lo manifiesto en un instrumento. Tal como mi mundo psíquico, mi mundo emocional, mi mundo mental, yo lo manifiesto en actos, lo tengo que sacar de mí para que ustedes lo puedan ver, por ejemplo. Si es que yo no les hablo lo que estoy pensando, eso queda dentro de mí, eso queda dentro de una partitura. Entonces necesito a alguien o algo que manifieste esa partitura y se haga la música. Sin embargo, yo no puedo pensar que esta música es música porque sí nomás. Esto responde a esto. La música, el sonido es vibración, son frecuencias que yo las estructuro en una estructura legible, como le está diciendo, para que suene armónico, ¿ya? Pero es esto, viene de aquí la música, de las frecuencias. Y para que existan estas frecuencias tiene que existir esta conciencia de vacío o un mundo divino, algo superior, ¿ya? Eso de alguna manera, y en un gran resumen, es la cosmovisión desde donde yo de alguna manera estructuro o cómo yo voy haciendo un paralelo entre el lenguaje musical y nuestro desarrollo psíquico o humano en este planeta. Entonces, pasado esto, superado esto, ¿qué es lo que pasa entonces con esto? Con esta visión de los chakras desde la psicología, ¿ya? Bueno, todos conocemos de alguna manera los chakras, ¿cierto? Estas dimensiones que son vórtices energéticos, que están asociados a mantras, órganos, colores, ¿cierto? Aquí hay una tabla donde, bueno, está el nombre, la posición en el cuerpo físico donde está, el color, los mantras. Esto de los chakras, yo lo asocio mucho, de aquí mezclo un poco la parte de la psicología con la parte anímica, de la parte de los chakras. Entonces, claro, los chakras uno los puede entender como vórtices energéticos, ¿cierto? Porque hay energías que se concentran en estas zonas principalmente, además que hay órganos implicados, ¿cierto? Ganglios basales y todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es energía y es tal cual como la energía que nosotros vivimos, cada dimensión de nosotros como seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo a los chakras lo asocié o lo asocio principalmente desde el aspecto anímico que representa cada chakra, cada dimensión. Entonces, sin dejar de lado todo esto, los colores, los elementos, los materiales que lo componen, ¿cierto? Yo le doy un mayor énfasis al punto de vista anímico, psíquico. Entonces, por ejemplo, el chakra 1, yo lo asocio mucho en base también a la teoría, a los libros, tampoco esto es que se me ocurrió a mí, yo lo sistematicé un poco más en un lenguaje más, de alguna manera, psicológico, occidental, porque hay personas que dicen, ya, no sé, está hablando de los chakras, energía, ya llegó este hippie, ¿ya? Pero cuando hablamos de los chakras, cuando hablamos de la energía, estamos hablando de dimensiones anímicas que todos tenemos, o desde donde nosotros nos movemos día a día. ¿Quién no tiene, por ejemplo, una dimensión, una relación con el mundo material? Nuestra estabilidad, una confianza base, ¿cierto? Si uno pierde el trabajo, ¿cómo se siente? Con inestabilidad, porque ¿cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo pago el colegio a los hijos? ¿Ya? Las raíces, los ancestros, la familia. Eso tiene que ver con el chakra 1, cómo yo me relaciono con mis raíces profundas. El chakra 2, que es una dimensión desde la sexualidad, el mundo del placer, el bienestar, el autocuidado, el dinamismo, la creatividad. El chakra 3, ¿qué implica el chakra 3? Tiene que ver con el yo, con el ego, el autoestima, la autopercepción que tenemos de nosotros mismos, la fuerza de voluntad, esto que te hace, ya, el lunes empiezo la dieta y uno nunca la empieza, ya. ¿De dónde saco esa fuerza de voluntad? Un mundo emocional, ¿cierto? Afectivo. El chakra 5 que nos habla desde un mundo social, el diálogo, la interacción, la exteriorización, eh, la comunicación con los demás, así también la comunicación interna con uno mismo. Cuando uno se va a acostar en la cama y tiene un problema y se pone a pensar y uno habla con uno mismo, o esto que dicen, ya voy a ir déjame conversarlo con la almohada.
es un diálogo interno que uno tiene, ¿cierto? El chakra 6, que tiene que ver con el mundo racional, con las creencias, con las estructuras mentales. Y el chakra 7, que se relaciona con el sí mismo, con este yo trascendente, con el self, con un sentido de espiritualidad. Más allá si es que uno es religioso o cree en alguna espiritualidad, en un sentido de moral, de ética, algo que trasciende, ¿cierto? Como un bien común. Entonces, si se dan cuenta, uno puede hablar desde los chakras o ver estas dimensiones, que es lo mismo que nos plantean los chakras, pero desde un punto de vista más occidental. Entonces, claro, uno se pone a pensar, ¿quién no tiene un mundo emocional? ¿Quién no tiene un mundo racional mental? ¿Quién no tiene alguna duda o algo desde un punto de vista espiritual? Una dimensión desde la sexualidad, desde el autocuidado, ¿cierto? Todos tenemos estas dimensiones y vivimos también inmersos de estas. Eh, por tanto, estos los chakras, ¿cómo los conceptualizo yo desde esta teoría? Y a estos chakras, a estas dimensiones, ¿cierto? Se le asocian estas notas a la energía, a lo que representan, y así también al chakra en sí. Y aquí es donde es un intercruce que es interesante, que es lo que vemos nosotros en la última clase, porque antes hay que entender otras cosas y después hacer este entrelace, ¿ya? Entre la energía objetiva y la energía subjetiva. Entonces, nosotros le vamos a asociar notas. ¿Qué es lo que es una nota? Como veíamos arriba, es vibración, es una frecuencia. Una emoción, por ejemplo, a nivel emocional, eh, es química, ¿cierto? Electricidad, porque en el cerebro se mueven cosas, ¿cierto? A nivel hormonal, algo pasa a nivel energético, incluso en el cuerpo, biológicamente. Entonces, cuando uno habla de energías, uno lo puede ver como un punto de vista de energía como el Reiki, como la intención, pero también es energía biológica. ¿Qué es lo que hablaba Freud? ¿Qué es lo que hablaba el psicoanálisis de esta energía libidinal? De esta energía que es la que te moviliza, es energía psíquica, es energía que te hace ponerte en acción el cuerpo. Desde una postura también freudiana, plantean que justamente la energía, no solamente física, sino que también uno tiene una energía a nivel psíquico. Y por ejemplo, ponían el ejemplo cuando iban a la guerra los tipos y hacían una arenga. Y ahí se envalentonaban y iban a la guerra, no se tomaban una Gatorade, ¿cierto? No se tomaban ahí algo, era algo anímico, psíquico, algo como emotivo, que te hacía envalentonarte tanto, sacar fuerza de voluntad y ir a la guerra. Eso es psíquico, es emoción, es mente, es algo anímico. Entonces esta es una energía, es vibración. Y cada una de nuestras dimensiones vibra con una nota específica, ¿ya? Y a estas dimensiones se le asocian por lo general estas notas. Entonces, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí ya nos empezamos a meter en tierra derecha. Que si tenemos por un lado los chakras, estas dimensiones anímicas, ¿ya? Si es que nosotros le asociamos notas musicales, frecuencias a estas dimensiones anímicas, podemos empezar a ingresar directamente ya a hablar desde un punto de vista desde teoría musical. Porque claro, le asociamos notas y ¿qué es lo que pasa? Que la música sigue reglas, son estructuras. Nosotros elegimos ciertas notas, ciertas estructuras que hacen que esa música suene bien. Entonces, por ejemplo, y aquí es donde yo hago esta división. Y estas son justamente las tres dimensiones con las que yo abordo en este modelo las distintas temáticas desde el ser humano, por decirlo así. Por un lado, podemos tener un chakra, entender estas dimensiones anímicas ya, la sexualidad, las confianzas, el ego, el mundo emocional, las podemos entender justamente como una nota, como una frecuencia, ¿cierto? Porque aquí, imagínense, no sé, aquí a los que son músicos, a alguien le dice ya, hazme un fa. Bueno, ¿qué fa te hago? Te hago una nota fa, te hago un acorde de fa, te toco la tonalidad de fa, te toco la escala de los modos griegos que parte desde el fa. ¿Qué es un fa? Pueden ser muchas cosas. Entonces, frente a ese cuestionamiento, yo me dije lo mismo. Dije, bueno, este chakra es una nota, es un fa, pero un fa. Este chakra entonces es una nota fa. Estos son los hertz que representan un fa. Este chakra fa es un acorde de fa.
esta persona con sus chakras funciona como una escala de Fa, como una tonalidad de Fa. ¿A qué le estoy llamando Fa? ¿A qué estoy asociando ese chakra, esa nota Fa? Y aquí es justamente donde esto que le explico. Una nota Fa o una nota La, por ejemplo aquí, tengo una nota La, que si está en afinación 440, bueno, van a ser 440 Hz. Y eso va a ser una nota La. ¡Pam! O aquí yo tengo esta campana que está en La. Eso es un Hz. Esos son 440 Hz, ¿ya? Porque una nota pura. Es como si yo en el piano voy y toco una nota, la nota La. ¡Pam! Pero un La también puede ser esto de al medio, un acorde de La. La, Do, Mi, ¿cierto? O La, Do sostenido, Mi, dependiendo si es mayor o menor. Y eso también es un La. O yo puedo tener el modo eóleo, eólico, que también, por decirlo así, es una escala que parte desde el La a un La, dentro de los modos griegos. O bien podría tener la escala de La mayor, que tiene el Fa, el Do y el Sol sostenido dentro del Do, ¿cierto? Do, Re y así. Entonces, ¿qué es lo que es un Fa? ¿Qué es lo que es un La? Pueden ser todas estas cosas. Yo empecé a pensar y empecé a analizar. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Ya? Bien, si van muy perdidos, anoten sus preguntas y después las vamos contestando, ¿ya? Porque igual yo sé que hay harta información, pero la quiero pasar rapidito para que vayamos entendiéndola. Entonces, en una primera instancia, ¿ya? Yo dije, bueno, acá están las notas, los chakras, las dimensiones anímicas asociadas a notas. ¿Qué es lo que pasa si estas notas yo las veo como esto, como un acorde de triada, antes que nada? Y tomé la escala de Do mayor, la convención, ¿cierto? Cuando uno empieza a tocar piano, se aprende primero la escala de Do mayor porque no hay alteraciones, están solamente las notas blancas. Y para las personas que no saben mucho de teoría musical, un acorde es una nota, ¿ya? Una nota cualquiera. ¿Cuáles son las otras notas que hacen que esa notita sola suene bien? Ya hay un principio básico, que es lo más básico, bueno, puede ser la quinta o la tercera, pero por lo general un acorde de triada es la estructura básica de un acorde, y esa estructura básica responde al siguiente principio. Si yo tengo una nota 1, cualquiera, con su tercera y su quinta van a sonar bien, armónicamente. Entonces, aquí como sale la tablita, yo tengo, por ejemplo, un Do, y cuento Do, Re, Mi, 1, 2, 3, ¿cierto? Do, Re, Mi, la tercera y la quinta. Do, Re, Mi, Fa, Sol, la quinta. 1, 2, 3, 4, 5, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Entonces, la nota Do, el Mi y el Sol van a sonar como un acorde de Do, ¿ya? El Re, el Fa y el La van a sonar como un acorde de Re, ¿ya? Aquí no me voy a meter con los mayores y menores, solamente vamos a decir las triadas, ¿ya? Si es que un Fa, la tercera, Fa, Sol, La, y la quinta, Fa, Sol, La, Si, Do, ¿ya? Entonces todas las notas, todo esto que vemos aquí arriba, los chakras, tienen una relación especial de triada entre sí. Y aquí ya empezamos a ver que, no sé, si es que alguien va a hacerse sonidoterapia, no es que, bueno, hay una dimensión emocional, entonces toquemos la nota Fa. No es necesariamente así, quizás sí, pero quizás también puede ser bueno, si es que está la nota Fa como un acorde, quizás también habría que ver el Fa, Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Si, Do, el Do. El Fa, el La y el Do, de alguna manera funcionan como una unidad, si es que lo vemos desde otro punto de vista, como un acorde. Y es justamente esto. Y desde esta relación de triadas por tercera y quinta, yo creé este diseño, este modelo, que es justamente el resumen. Si es que ustedes ven en la dirección de las manecillas del reloj, yo tengo el Do, la tercera y la quinta. ¿Ya? Do, Mi, Sol. Si pongo aquí el Mi como 1, Mi, Fa, Sol, tal Sol, Mi, Fa, Sol, La, Si, la quinta. Entonces, es un pequeño mapa para ver más rápido cómo es la relación que hay entre los chakras, entre estas dimensiones anímicas. Y desde cualquiera, si tengo el Fa, Sol, La, Si, Do. Aquí el Fa, el La y el Do. El Re, el Fa y el La. Y así, es como una secuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya empiezo cada vez a ir un poquito más complejo, así que las personas que no vayan entendiendo lo van anotando o me dicen. Después al final vamos a dejar un buen espacio para responder. Si es que yo, por ejemplo, tengo la nota Do
como 1, ¿cierto? Do, re, mi, la tercera, do, re, mi, fa, sol. Pero ¿qué es lo que pasa si es que esta nota do no es E1, no es el 1? ¿Qué pasa si es que esta nota do es la tercera de otra nota? Ahí yo voy a tener que ese acorde va a ser el la. La, si, do, y ahí el do ya no es 1, es 3. La, si, do, re, mi, y el mi pasa a ser la quinta. O, ¿qué pasa si es que el do ya no está en función de 1, sino que está en función de 5, de quinta? Fa, sol, la, si, do. El do queda como quinta. Entonces yo puedo hacer esa misma relación con este mismo cuadrito. Veo las dos notas desde cualquier punto que están hacia adelante y me dan el acorde que forma esta nota central, o puedo ver las notas que están hacia atrás y veo en cuál otros acordes está implicada la nota do, ¿ya? Porque aquí en la nota la, ¿cierto? El do también está en relación al la, por tercera. En el acorde de fa también está el do, pero por quinta. Y en el acorde de do está como función de primera, ¿ya? Entonces, do, mi, sol. ¿Qué es lo que pasa? Ahí derivé y hice este otro gráfico que es justamente para explicar esto. Tengo la nota re, re, mi, fa, ¿cierto? Re, mi, fa, sol, la, el la, ahí está el acorde de re, fa, la, pero si lo veo desde el sol, sol, la, si, do, re, también. Entonces, tanto para el acorde de re, como el acorde de si, y el acorde de sol, en todos estos acordes, en todas estas notas, está implicada la nota re, ¿ya? Ahora, salgámonos de la teoría musical. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Cierto? Porque eso es un juego teórico, que eso suena complicado, pero es súper simple. Hay que aprender un poquito a calcular, a entender la relación, y se entiende fácilmente, sobre todo con este mapa que uno puede ver fácilmente después. ¿Qué es lo que implica esto a nivel anímico, a nivel psicológico, a nivel de la terapia? ¿Cierto? Porque más que hacer mucha teoría y explicar lo que hace, a mí me encanta, sí, me encanta la teoría musical, entender las relaciones, me fascina, pero a nivel terapéutico tenemos que ver la parte práctica, ¿cierto? No, porque da lo mismo la teoría, o bueno, no da lo mismo, pero lo que importa, tan importante como la teoría, es la práctica. ¿De qué me sirve entender que este es tercera para acá, o que esta es la quinta, o la, ya? Es lo siguiente, como veíamos acá arriba, que los chakras, ¿cierto? Tienen dimensiones anímicas asociadas, las notas, ¿cierto? Vamos a ver la nota re, ¿cierto? Nota do, mundo material, sexualidad, el yo, el ego, mundo emocional, social, la comunicación, lo racional, la nota la, el sí mismo, el ser, la espiritualidad, los chakras, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, por ejemplo, podemos empezar a reemplazar las notas por las dimensiones anímicas, por lo que representa cada chakra. Y aquí yo tuve una explosión emocional cuando me di cuenta de esto, porque tiene una lógica increíble. Tal como hace sentido a nivel teórico, musical, hace total sentido a nivel anímico, psicológico. Y yo dije esto y dije, wow, que esto es increíble. Fíjense, re, fa, la, re, mi, fa, sol, la, tercera y quinta. ¿Qué es lo que tiene que ver esto a nivel anímico? Nuestro nivel, nuestra sexualidad, la nota re, ¿cierto? Chakra 2, la nota re, el autocuidado, el bienestar. Tiene una intrínseca relación con la nota fa, que tiene que ver con el mundo emocional. Y así también con la nota la, que tiene que ver con nuestro mundo mental, racional, las creencias, nuestra ideología. Y fíjense, nuestra sexualidad, nuestro bienestar, nuestro autocuidado, entonces tendría una relación muy estrecha con nuestro mundo emocional y con nuestras creencias, con nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pasa de repente cuando hay desórdenes o trastornos sexuales? Más que sea la sexualidad en sí, es que quizás hay un tema emocional, vincular, que es lo que está generando ese trastorno sexual. O bien, hay algo a nivel mental, a nivel de las creencias, no sé, una impotencia, una eyaculación precoz, por ejemplo, no voy a rendir. Yo tengo esa creencia de que no voy a rendir y voy a fracasar, y eso se manifiesta a nivel del chakra 2, de la sexualidad. ¿Qué es lo que pasa con la sexualidad a nivel emocional? Obviamente implica, hay un efecto, el vínculo que se genera íntimo desde la sexualidad con la emoción. O lo mismo que siempre le digo a las personas cuando explico esto,
¿Qué es lo que pasa si es que hay una familia, una persona nació en una familia muy religiosa, con creencias demasiado ortodoxas en una religión? Obviamente, esa creencia va a afectar a nivel de tu sexualidad, ¿cierto? Si es que uno nació en una familia más laica, más liberal, que se hablaba de la sexualidad, eso, tu creencia, lo que tú aprendiste de acá, va a tener un impacto también, ¿ya? Entonces, por un lado, eso implica las que reciben la influencia, ¿cierto?, de la sexualidad, y esto es, como es energético, es un flujo constante. Si yo estoy mal emocionalmente, si tuve una pérdida, por ejemplo, un duelo, es muy poco probable que yo ande con ganas de tener relaciones sexuales, ¿cierto? Si es que yo, no sé, estoy muy preocupado porque tengo que hacer la auditoría en el trabajo, o tengo que preparar la tesis para la universidad, eso me puede afectar emocionalmente y también en mi vida sexual, o en el bienestar, en el autocuidado. Si es que yo soy una persona que de acá cree que tiene que estar cumpliendo y me estreso, ¿cierto? Eso va a afectar en todas las dimensiones, en lo emocional, en el autocuidado, en el bienestar, en el dinamismo, en la creatividad, en todo lo que implica esta nota re, ¿ya? Por otro lado, ¿cuáles son las energías que influyen en la nota re? Y ahí empezamos a ver esta relación del re como, ya sea por quinta o como tercera. Fíjense lo lindo también que es esto. ¿Qué es lo que pasa cuando hay trastorno o tema a nivel del bienestar, del autocuidado, de la sexualidad? Por un lado, esto puede estar influyendo en el tema de la comunicación, porque la nota sol tiene que ver con la comunicación, con el mundo social, ¿cierto? Entonces puede que yo no esté teniendo un diálogo, una conexión, una comunicación interna entre lo que está pasando justamente acá, a nivel de mis creencias, de mi emoción, que está generando también un desequilibrio aquí, en mi autocuidado. Si es que yo, por ejemplo, soy una persona que es muy abierta a lo social y siempre estoy dando a los demás, pero no me doy a mí, eso va a afectar también en mi autocuidado, en mi propio bienestar, si es que yo no doy nada hacia mí. Y finalmente, o no, no finalmente, por otro lado, ¿qué es lo que pasa con esta, la energía del sí? El sí, que tiene que ver con la espiritualidad, con la trascendencia. Justamente hace sentido, en este sentido también, eh, cómo nosotros, a través de la sexualidad, y es lo que plantea el Tantra, ¿cierto? Y hartas disciplinas que hablan justamente del energético que tiene la sexualidad, el bienestar, el autocuidado, el darse un espacio hacia uno mismo, eso implica justamente en poder ver tu lado más espiritual. Si lo vemos desde un punto de vista desde la sexualidad, claro, uno a través de práctica o de tener un vínculo, que eso lo vamos a ver después en cuanto a la afinación, uno podría tener una conexión muy profunda con la pareja a través de la sexualidad, con algo superior, ¿cierto? Pero también la nota re implica el autocuidado, implica el poder verse a uno mismo, el darse tiempo para uno descansar, para uno estar con uno mismo, y eso es estar con uno en cuanto a su ser espiritual, ¿cierto? A su yo profundo, al self, al sí mismo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esta es teoría musical, pero es la vida misma. Entonces, como les digo, esto es el primer gráfico de alguna manera desde donde nosotros empezamos a abordar los chakras ya en cuanto a su relación por triadas, por acordes. Lo mismo, aquí podemos, esto se ve por cada uno de los chakras. Aquí está el re, pero también lo vemos desde el do, desde el fa, desde el si, con todas las dimensiones. Por ejemplo, aquí el mi. ¿Qué es lo que pasa con el mi? Con la identidad, con el autoconcepto, con mi autopercepción. Por un lado, si lo vemos, ¿qué es lo que influye en mi autopercepción? Están las creencias, la ideología. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo de mí? ¿Ya? Está intrínsecamente relacionado a eso, que tiene que ver con las creencias, con la ideología. Si es que, como les digo, yo nací en una familia muy perfeccionista, y ahí también se relaciona esto, el do, que son tus raíces, ¿cierto? Las raíces familiares, tu núcleo, desde donde tú naciste. Si es que yo tengo una creencia, la nota la, una creencia familiar, el do, ¿cierto? De que eh, todo tiene que ser muy perfecto y trabajar y rendir, ¿cierto? Y hay un perfeccionismo, obviamente el mi yo, mi identidad, va a estar influenciada por esas creencias, la nota la, que yo obtuve en mi núcleo familiar. Y finalmente, si es que esa identidad se va a manifestar
tanto al mundo social, porque el mí, el yo, el ego, es lo que se muestra hacia los demás, la nota sol, el mundo social. Si es que yo tengo una percepción propia de mí, que no es no tengo muy buena autoestima, quizás, y obviamente eso va a afectar en cómo yo me muestro hacia los demás. Quizás me voy a mostrar como una persona tímida, o si tengo una buena autopercepción de mí, me voy a mostrar como una persona hacia los demás con mucho entusiasmo, con mucho, ¿cierto? Va a cambiar la percepción. Y finalmente, y esto es muy lindo, que para poder encontrarse uno mismo, el mí, uno tiene que ir al sí, ¿y qué es el sí? El sí mismo, ese yo más profundo. Entonces, estas relaciones, si se dan cuenta, hacen mucho sentido. Y esto yo siempre lo trabajo como un mapa, como un esquema. Entonces, por lo general, para no llegar de repente tan a secas, y bueno, ¿qué es lo que pasa entonces si es que una persona llega con un tema de, por ejemplo, de baja autoestima? Con este esquema, con este mapa, uno podría pensar, bueno, quizás podríamos indagar en cuáles son sus creencias familiares, cuáles son las creencias, la nota la, familiares, la nota 2, que puedan estar generando que esta persona tenga una autoestima así, ¿ya? O por otro lado, ver, abordarlo desde acá, desde esta otra energía, ver si es que, por ejemplo, una persona le cuesta estar en el mundo social o le cuesta comunicarse, justamente uno puede ver esto, cuáles son las energías que van influyendo en estos otros aspectos, ¿ya? A grandes rasgos eso, a muy grandes rasgos. Para continuar, eso es la relación por triadas, ¿ya? Acorde, do, mi, sol, tercera y quinta. Ahora hay una segunda dimensión o subdimensión que tiene que ver con esto. Con las notas, es como si viéramos aquí arriba, ¿ya? Los chakras, las dimensiones, ¿cierto? Todas estas dimensiones en las que vivimos, pero ya no como acorde, ya no como un acorde en el piano, sino como si lo viéramos como una sola nota, como esto, la tabla de frecuencias por hertz, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo puedo tener una nota afinada en muchas afinaciones, ¿cierto? Pero yo puse esta para representar tres distintos niveles de profundidad con los que podemos vivir cada una de nuestras dimensiones anímicas. Entonces puse esta, la 440, la 432 y los tonos solfegio. ¿Ya? Solfegio le dicen algunos. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? A muy grandes rasgos también, la afinación 440 es la que por lo general se utiliza en la actualidad en la música que se escucha en Spotify, y por esta razón se asocia a lo convencional. ¿Por qué una convención? La afinación 440 se pusieron de acuerdo los músicos y dijeron, bueno, vamos a tocar desde aquí en esta afinación para que los músicos de Suiza, de Estados Unidos, de Australia pudieran juntarse y tocar en una escala y pudieran tocar, ¿ya? Como fue una convención, como fue algo que se estableció, yo lo asocio mucho a esto, a un yo social. Bueno, aquí hay otras cosas que después vemos también en el grupo, pero al ego, a algo como más exterior, porque una convención es como una norma, es un estereotipo. Este nivel se relaciona con la acción, con lo materializado, con lo que exteriorizamos, ¿ya? Por una convención. ¿Qué es lo que pasa con la afinación 432? Esta afinación, bueno, hay hartas cosas en internet que dicen que lo cambiaron los nazis para el control mundial, ¿cierto? Más allá de eso, esta afinación no es la que se utiliza en la actualidad, es una afinación que genera una sensación de introspección. Su sonoridad es un poquito más grave cuando uno la escucha, porque son 8 Hz más graves, ¿cierto? Por esto se asocia con aspectos, con algo un poco más introspectivo. Yo hablaba con un profesor de la universidad, que es luthier, entonces se maneja con los instrumentos, y él decía justamente eso, que antes los instrumentos como no estaban los pegamentos, los mecanismos que se usan ahora, no aguantaban tanta tensión los instrumentos. Por tanto, tenían que hacer la afinación un poquito más grave para que las cuerdas no quedaran tan tirantes y se rompiera el instrumento. Entonces, esa sensación, sí, lo que yo también le pregunté, ¿qué pasaba con esta afinación? Y él me decía, mira, yo no sé, pero lo que yo he experimentado con alumnos, conmigo mismo, es que esta afinación te genera como algo más introspectivo, como que te genera un volcarte hacia adentro. Por lo mismo, este nivel yo lo asocié, representa nuestro mundo psíquico, nuestro mundo interior, lo que existe dentro de nosotros más no es exteriorizado. Entonces es algo un poco más introspectivo, es un yo un poco más íntimo, ¿ya? Y finalmente están los tonos solfegios.
La afinación solfegio es una afinación simbólica, porque no es que si uno pone las frecuencias tal cual, no te va a sonar como una escala ascendente como habitualmente uno lo asocia. Representa un nivel muy profundo de sonoridad. Se conocen como la frecuencia original usada por los monjes gregorianos cuando cantaban en estados meditativos. A esta afinación simbólica, eh, yo la asocié con un nivel más espiritual, a una dimensión aún más profunda, de donde viene el sentido, el propósito, por decirlo así, de nuestra vida. Entonces tenemos una afinación 440, esta 440, vuelvo acá, que es como tu yo exterior, un yo más social, exterior, ¿ya? Un yo un poco más interior, que es la 432, un volcarse un poco hacia adentro y proceso un poco más interno, y finalmente algo muy profundo, a nivel espiritual, por decirlo así. En términos psicológicos, tendríamos, por ejemplo, un yo exterior, una terapia conductiva, ¿cierto? Conductista, de trabajar solamente como la conducta humana. Esta frecuencia 432 sería algo más psicoanalítico, trabajar la profundidad del ser humano, de la psique, la emoción, los pensamientos, dónde se originaron los traumas, ¿cierto? Pero hay un yo, el solfegio sería como irnos a la psicología humanista transpersonal, que ahí involucra un aspecto espiritual del ser humano, ¿ya? Entonces, de alguna manera son esas tres diferenciaciones, pero volvemos a las notas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas notas, yo puedo, por ejemplo, tener un re en 440, en 432, en tono solfegio, un fa en 440, en 432, porque es la afinación de la nota, es cómo va a sonar, si va a sonar como el estándar, si va a sonar un poco en 432, esta nota me va a buscar algo un poco más introspectivo, o si es que es la nota solfegio, que ya me va a conectar con algo muy profundo. Y aquí es donde voy a poner, por ejemplo, un ejemplo en base a la nota re. ¿Qué es lo que pasa una nota re? Que por convención también tiene que ver con la sexualidad, con la creatividad, con el dinamismo. Si es que yo vibro esta nota re, mi sexualidad, en una afinación 440, va a ser una sexualidad más vista desde lo exterior, el sexo, ¿cierto? La sexualidad que es para mí el sexo, el acto sexual, la creatividad también, como lo creado, como la obra. Eso va a ser la creatividad, el arte. Y el autocuidado, por ejemplo, va a ser las vacaciones como ir no sé, ir a un lugar así maravilloso para ostentar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo más exterior, por decirlo así. Ver la sexualidad solamente como el sexo es enfocarse solamente en un aspecto muy superficial de lo que implica la sexualidad, ¿cierto? Por otro lado, ¿qué es lo que pasa si es que yo esa dimensión de la sexualidad, de la creatividad, la vivo no en 440, sino que en 432? Como esa afinación es un poco más introspectiva, me va a conectar, por ejemplo, desde la sexualidad, yo la voy a ver o la voy a considerar no solamente como el sexo, no solamente como el acto sexual, sino como algo que me va a vincular emocionalmente con mi pareja. No solamente como una descarga física para tener placer, sino que como algo que me genera un vínculo con esta persona y así también conmigo mismo, me voy conociendo a un nivel más profundo. La creatividad no va a ser solamente la canción ahí manifestada, el cuadro hecho, sino que va a ser el acto creativo, el proceso creativo. Y finalmente, el autocuidado también. Las vacaciones, por ejemplo, yo lo voy a entender como un espacio de cuidado para mi bienestar personal. Y finalmente, podemos tener una dimensión aún más profunda de cómo percibimos nuestra sexualidad, que tiene que ver justamente con lo que hablaba un poco hace un ratito, con la sexualidad, por ejemplo, vista no solamente como el acto sexual, no solamente el sexo, no solamente como el vínculo que me genera el estar con mi pareja, ¿cierto? Sino que poder utilizar la sexualidad para algo trascendente. Y ahí nos vamos con un nivel más, por decirlo así, espiritual, muy profundo, más profundo. La creatividad también, como un acto para conectar con nuestro yo interior, ¿cierto? Y la mismo, el autocuidado, esto como no solamente irte a una vacación, a un lugar paradisíaco, sino que quizá un lugar para tener un real descanso y una conexión contigo mismo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, hay distintos niveles en los que yo puedo ir viviendo las dimensiones emocionales. Y justamente aquí es donde de repente uno puede encontrar a nivel práctico desequilibrio, porque imagínate yo
no sé, yo, por ejemplo, vivo la sexualidad desde un nivel 440. Solo me interesa el sexo y tener relaciones sexuales y el acto sexual. ¿Y qué pasa si es que mi pareja está en 432, vibrando? Mi pareja quizá va a esperar una conexión más profunda, un vínculo emocional más profundo, y ahí podemos empezar a tener choques por las afinaciones. Es lo mismo que si yo toco una guitarra afinada en 440 y otra guitarra afinada en 432, van a chocar, esos sonidos no van a sonar muy bien. Entonces muchas veces las disonancias que existen entre los distintos niveles de percepción justamente se da por esto. No es que la persona lo vea de una manera totalmente diferente, sino que son niveles de profundidad distintos con los que se abordan las temáticas, ¿ya? Y esto, bueno, se ve con todas las dimensiones, con la emocionalidad, con lo mental, con el yo, con el ego, con todas las dimensiones, con todos los chakras. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahí vamos en el segundo nivel de interpretación. Ahora vamos a ir con el tercero, que es el último, ¿ya? Si es que viésemos los chakras, por decirlo así, como una escala, como una tonalidad, ya no como un acorde, ya no como una sola nota, sino que todos los chakras implicados, ¿ya? Y aquí es donde esto es como lo más de repente confuso de entender, pero no tanto. Tiene que ver con justamente con entender que los chakras, ¿ya? La energía, nuestras dimensiones anímicas, son energías objetivas, ¿ya? En el sentido de que todos tenemos un mundo sexual, todos tenemos un mundo afectivo, todos tenemos un mundo mental, espiritual, etcétera. Por eso los chakras, aquí yo les puse energías objetivas. Pero la nota que vibra en tu chakra, ¿ya? La nota que se puede posicionar en ese chakra, imaginémonos como el signo del zodiaco. Hay 12 casas, ¿cierto? Y en la hora que tú naciste, ¡pum! Hay un planeta en tal casa, otro planeta en tal, eso va variando, pero siempre son las 12 casas. Lo mismo acá, tenemos estos 7 chakras, estas 7 dimensiones, pero cómo tú vives esas dimensiones es subjetivo. Entonces, si es que yo, por ejemplo, en el chakra 1 tengo la nota Fa, voy a vivir, me voy a estructurar en una primera instancia desde el fa, sol, la, si, do, re, mi, hacia arriba, y esa estructura me va a dar una cierta tendencia a actuar de una manera específica, porque yo voy a ver mis dimensiones de una manera diferente. Así que, por ejemplo, otra persona vibra desde su primer chakra con la nota re, mi, fa, sol, la, si, do, y yo vibro con fa, sol, la, si, do, re, mi. Y aquí, pum, aquí ya volvemos a complejizar esto, y lo complejizamos porque en verdad los seres humanos somos complejos, no somos tan reduccionistas. Ojalá fuese tan fácil, yo siempre le digo a las personas, ojalá fuese tan fácil de que, no sé, la nota Fa en 440 arregla los trastornos emocionales, entonces no habrían trastornos emocionales, pues andaríamos escuchando en el personal la nota Fa en 440 y listo, estamos salvados. Pero somos más complejos que eso. Por eso yo siento que abordar las dimensiones desde estos 3 puntos de vista, al menos nos dan, si bien puede ser un poco más complejo, pero nos ayudan a entender también un poco la complejidad con la que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Si es que mi chakra 4, ¿ya? Mi dimensión emocional, la emoción, ¿ya? ¿Qué pasa si es que mi chakra 4 vibra la nota do? Voy a ser una persona que mis emociones, la dimensión emocional, la voy a ver, por decirlo así, va a verse teñida, se va a ver su lenguaje, va a ser el mundo material, la estabilidad, la confianza. Entonces, si es que yo mis emociones las vivo con la energía del do, voy a ser una persona que en la emoción voy a estar esperando siempre cosas concretas, cosas materiales, por decirlo así, para que vibre mi emoción. Entonces, imagínense, mi pareja vibra con la nota do en su chakra 4, espera demostraciones físicas, espera que yo le lleve un regalo o no sé, una atención, una demostración de que la quiero. No le basta solamente con que yo le diga pero si tú sabes que te quiero, bueno, pero demuéstramelo. Entonces, ese tipo de cosas es porque la persona resuena en su chakra 4 con la energía del do, con la energía concreta, material. ¿Qué pasa si una persona vive su dimensión emocional con la nota re, que tiene que ver con la sexualidad? Justamente va a ser una persona que para sentirse querida, para sentir que la emoción fluye, que la emoción está ahí vibrando,
va a necesitar quizás más desde el punto de vista desde la sexualidad, desde el dinamismo, desde la creatividad. Esa energía va a ser la que va a hacer vibrar el chakra 4. O, por ejemplo, la nota mi, del ego, del yo, de la autoestima. Si es que esa nota mi, que implica el ego, vibra en el chakra 4, en la dimensión emocional, va a ser una persona que la emoción la va a ver siempre, o por lo general, más autorreferentemente, más desde mí. Entonces puede que sea una persona que se relacione con un otro, principalmente para lo que le va a suceder a ella en su mundo interior. Y así con todas las notas, por ejemplo, la nota la, que tiene que ver con lo mental, con lo racional. ¿Qué pasa si es que una persona en su chakra 4 vibra con la nota la? Son personas que en la emoción siempre están cuestionándose, preguntando, pucha, ¿me querrá? ¿No me querrá? ¿Qué será lo que le gusta de mí? ¿Qué no le gustará? Mucha mente en la dimensión emocional. Entonces también aquí podemos empezar a analizar o a ver a través de muchas técnicas, puede ser con radiestesia, con las respuestas de la kinesiología holística, las respuestas musculares del biomagnetismo, ¿cierto? O simplemente hacer un diagnóstico a través del lenguaje, de cómo la persona te comunica justamente esto que yo le estoy diciendo. Pucha, a mí me gustaría que mi pareja, no sé, me demostrara más, con cosas más concretas que me quiere. Bueno, ahí al parecer, en la dimensión emocional, estaría vibrando la nota 2. O no sé, yo por ejemplo me siento súper bien o me siento muy conectado con mi pareja cuando estamos teniendo relaciones sexuales. Y si no estamos juntos, si no tenemos nuestra vida sexual plena, yo siento que la emoción no fluye. Bueno, ahí puede ser que la persona en la dimensión del chakra 4 esté vibrando la nota re, porque eso es lo que le moviliza, ¿ya? Lo mismo con la dimensión espiritual, lo mismo con todos los chakras, y eso es lo que se va viendo. Eso es lo que se va viendo justamente en cada una de las dimensiones. Claro, no hay problema. Con todas las dimensiones se puede ver. Y esto es lo interesante, que justamente es lo que ahora estoy escribiendo, estoy viendo, que esta nota, bueno, esto igual lo vemos en el curso, pero ¿qué es lo que pasa? Por lo general, todas las personas sentimos como que hay algo que nos cuesta más, que tenemos un desafío. Lo intentamos y no nos resulta, lo intentamos y no pasa nada. Y puede ser que justamente en la dimensión, en el chakra, que vibramos con la nota sí, ¿ya? La nota sí, recordemos que tiene que ver con la espiritualidad, con esta energía trascendente, más sutil. En el chakra que vibre esa energía sutil, espiritual, nosotros como humanos nos va a costar abordar una energía espiritual, ¿cierto? Si somos seres humanos, somos físicos, somos psiqui, nos cuesta esa energía espiritual. Por lo tanto, donde nosotros tengamos, donde cae esa nota, sí, en nuestras dimensiones, ahí nosotros vamos a sentir que tenemos una mayor demanda, un mayor desafío, como que nos cuesta, como que hay trabas y no podemos superarla. Por ejemplo, si la nota sí cae en el chakra 4, la dimensión emocional, vamos a sentir que nos cuesta, que nunca logramos encontrar a la pareja indicada, que siempre encontramos a personas que no nos satisfacen, o en la nota la, en lo racional. Si en este chakra cae la nota sí, vamos a ser personas muy autocríticas y siempre tratar de estudiar, y la idea no nos van a dejar conformes porque hay una mayor demanda. Porque como es una energía muy sutil, más elevada, siempre vamos a sentir que hay algo que nos falta, porque nos cuesta abordarla. Entonces también dentro de la terapia uno puede justamente indagar y ver dónde la persona tiene esta mayor dificultad. Entonces, por ejemplo, si es que a través del discurso, de la terapia, al hablar, al identificar, vemos que la persona, por ejemplo, aquí en su chakra 4 cae la nota sí, más que cambiarlo, más que, mira, a mí no me gustaría esto, este sistema lo que nos ayuda mucho es para conocernos y entendernos. Y al conocernos y entendernos podemos aceptarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si es que una persona se da cuenta, mira, al parecer quizás tú, justamente en esta dimensión emocional, está la nota sí y le explicamos lo mismo, y esta nota sí es complicada porque es espiritual todo, entonces no es que tus parejas no den lo máximo que pueden de sí mismos, sino que al parecer tú vibras y tienes muchas expectativas, pero es porque
tienes mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer en ese tema. Entonces, como algo espiritual, puede que cueste satisfacer. Cuando uno logra identificar dónde tiene esa mayor autoexigencia, tanto para uno, y uno lo proyecta hacia un otro, ¿ya? Ahí uno al tener ese entendimiento uno puede, bueno, un poco descansar, relajar, bueno, sí, puede que sí, porque en verdad siempre mis parejas y tal cosa, y ahí uno puede tener un cierto entendimiento. Y cuando uno, no sé, en esta dimensión emocional, si es que uno empieza a darse cuenta de que está siendo muy exigente con la pareja, bueno, empezar a relativizarlo. Mira, puede ser que esté mi percepción por esto, ya. Entonces, desde su punto de vista también es interesante ir identificando esto. Y bueno, como les decía, cada uno de estos, si es que yo parto en do, en re, en mi, me va a dar una dimensión diferente de cómo yo vivo las dimensiones, de una forma subjetiva. Por eso yo le digo que son energías objetivas, pero también la dimensión emocional, espiritual, mental, eso es objetivo, pero cómo vivimos nosotros esas dimensiones es subjetivo, es de cada sujeto, es personal, ¿ya? Y ahí, bueno, vemos un poco esto, que son los modos griegos, si es que yo parto del do, o si es que parto del mi, fa, sol, la, si, do, re. Imagínense yo parto desde el mi, en mi chakra de la confianza. Eso va a querer decir que mi confianza, mi raíz en mi base, yo voy a estructurar la energía del ego, la energía del mí, de mi autoestima. Entonces, si es que alguien me dice algo, por ejemplo, oye, que estáis más gordo, yo lo voy a sentir como muy profundo, como en mis raíces, en mis confianzas, me va a llegar muy profundo. O si es que, por ejemplo, en mis confianzas basales está la emoción. Yo termino con mi pareja y pum, me voy así muy profundamente y como que me va a costar salir adelante porque es la emoción la que va a estar ahí vibrando en mis confianzas bases, ¿ya? O en lo racional. Hay personas que desde lo intelectual se basan toda su confianza. Y ahí puede ser que en el chakra 1 esté vibrando la nota La. Entonces, si es que algo le va mal en la tesis o en el trabajo, no sé, le dicen que le fue mal en X cosa, pum, lo van a sentir muy profundo porque eso determina sus confianzas, ¿ya? Y esto justamente, vemos, se ven los modos, cómo funciona cada una de las dimensiones, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay un caso práctico a una persona, por ejemplo, que dice, hace tiempo tuve un duelo muy fuerte, falleció mi abuela, de la cual yo era muy cercana. Esto me generó mucha tristeza, mi pareja me decía que estaba con depresión, luego viví otro duelo muy significativo, un amigo mío falleció, y desde ahí siento que ya no siento nada, ¿ya? Entonces, fijémonos aquí, por ejemplo, ¿qué es el duelo? ¿Qué es la tristeza? Si lo vemos a nivel de los chakras, ¿cierto? Eh, el duelo, si es que algo familiar, ¿cierto? Bueno, tiene que implicar con la nota do, porque son las raíces, ¿cierto? Las raíces van falleciendo la integrante de mi familia, y esa dimensión implica el do, mi, sol, ¿cierto? Lo que veíamos acá. Pero por otro lado, la nota fa, la tristeza tiene que ver con la dimensión emocional, el fa, la, do, si lo vemos como triada. Entonces, las notas que están en relación a esto, si lo vemos desde este punto de vista, la nota fa, está el si, el re y el fa, y después acá el fa, el la y el do, y aquí podemos empezar a hacer algunas relaciones en base a esta teoría. Bueno, si es que hubo un duelo, obviamente esto le va a estar afectando aquí en lo emocional, pero la emoción también tiene que ver con aspectos mentales de nuestra psiquis, ¿cierto? La racional, la mente. Esto, si es que fue un duelo muy fuerte, me va a afectar también a nivel de mis raíces, de mis confianzas. Si es que me afecta a nivel de mis confianzas, puede que empiece a generar cambios conductuales en mí, porque la nota do también tiene en relación en mí y el sol. Entonces, si es que yo estoy triste, va a cambiar mi estructura mental, me voy a insegurizar a nivel personal y quizás no voy a querer estar en contacto con los demás, la nota sol, quizás voy a hablar menos. Entonces, si nos empezamos a dar cuenta, hay una cosa coherente, hay una cosa lógica que está relacionada por la relación con los chakras, aquí también los niveles de profundidad, ¿cierto? La nota fa, la persona en este caso, el chakra 1 vibraba en la nota fa. ¿Qué quiere decir eso? Que sus confianzas basales estaban arraigadas a la emoción. Falleció un familiar y la emoción, pum, le afectó directamente en sus confianzas basales. Entonces ahí uno puede empezar a abordar desde muchos puntos de vista
una cosa que al parecer es simple, como ya una dimensión emocional, toquemos el cuenco X o toquemos tal cosa, si nos damos cuenta, es algo un poquito más complejo, es un poco más complejo y es interesante, al menos para poder ir entendiendo justamente un abordaje terapéutico que tiene que ver con los sonidos, pero con los sonidos en cuanto a su relación con lo anímico, en cómo nos relacionamos, cómo esta teoría musical también hace sentido a nivel anímico, psicológico, espiritual. Así que eso quería comentarles. Ahora voy a tomar un poco de agua, que tengo la boca más seca. Ahora, si es que quieren hacer alguna pregunta, alguna acotación, comentario, bienvenidos. Bienvenidos sean. Hola David, profesor David, ¿cómo está? ¿Cómo está, Elvis? Acá estamos en una noche tranquila por hoy en Copiapó. Creo que tembló algo en Serena, pero es normal en Chile. Profesor, una consulta. Claro. Las clases más o menos van a ser la noche, sábado, ¿cómo lo tiene más o menos programado? Las clases van a ser los días sábados de 7 a 9, por lo general, de 7 a 9, en la tardecita. Sí. Ok. Y Eh, van a ser 4 clases, pero la vez pasada que lo hicimos, al final hicimos 5, porque como es harta información, de repente uno se queda en algunos temas, y lo importante es que igual puedan ir viéndolo, harta información, si se dan cuenta son hartas dimensiones, entonces hay que ir dándole el tiempo también necesario. ya, ok. Y lo otro, o sea, uno ve, claro, la parte de teoría musical y claro, uno se asusta viendo tanto, nota que uno que no es músico, tampoco tengo estudio, pero me imagino que la forma que yo lo conozco ya como enseña va a ser más, un poco más práctica, más metodológico, en el sentido de captar la idea que usted quiere entregar. Y de todas maneras, igual hay algo que yo les mando videos para que vayan reforzando esa parte de teoría musical, pero aquí más que entender o explicar como el grueso de la teoría musical, lo básico es entender la lógica de los acordes, que es eso que les mostraba hoy día de tercera y quinta. Entonces, si tengo un sol, la, si, do, re, sol, si, re. Esas 3 notas o esos 3 chakras están en una relación especial. Sí, pero eso se va viendo porque ojalá, claro, tuvieran un dominio de música, pero eso igual se puede ir entrenando, se va estudiando. Si es que yo creo también, si es que, porque cuando uno de repente estudia música, cuando yo estudié música, de repente son puros conceptos abstractos, ¿cierto? Bueno, la relativa menor, la séptima, esto, pero cuando empezamos a darle un sentido anímico, psicológico, yo siento que también queda más fácil de entender cuando entendemos la lógica, porque por ejemplo ya en las clases vemos esta relación por acorde, pero explicamos cada una de las relaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la nota si? Si, re, fa. Entonces, ¿qué implica ese si con el re? ¿Qué implica ese si? Entonces, entendemos la teoría musical desde los conceptos de los chakras. Entonces, eso es principalmente. Pero claro, hay que estudiar arte igual porque podemos tenerlo en papel, es cierto, anotado en una primera instancia, pero después la idea es que podamos tenerlo un poco más rápido, un poco más fluido esto. Entonces, si alguien te llega con un problema emocional, a ver la nota fa, ¿cierto? La emoción, fa, la, do, al tiro, yo sé fa, la, do, la emoción, la mente y la confianza. Y así es como más o menos se va estructurando. Ya, profesor, muchas gracias. El martes los Y vemos. por la atención, David, hola, aquí practica Daniel. con el cuenquito. Aquí Daniel. ¿Cómo está Daniel? Súper, hoy lamento estoy como en película de terror, pero es porque estamos sin luz en la casa. Acá se mandó un condoro la empresa eléctrica y nos tienen sin luz. Iba a ser hasta las 4 y estamos todavía. Así que no crean que vengo del inframundo. ¿Ya? Oye, David, me parece súper interesante eso en primer lugar. Te agradezco mucho la exposición. Encuentro tremendamente sólido el modelo. Me fasciné con él.
La principal pregunta que tengo es, ¿cómo detectas principalmente en qué nota vibra el chakra de una persona? ¿Ahí aplican los sonidos? ¿Tiene que ver con los cuencos? ¿Va más desde un análisis psicológico? Claro, eso yo lo veo desde varios puntos de vista. Hay hartas formas en lo que se puede ver. Como aquí ¿Mm? trabajamos con aspectos anímicos, psicológicos, pero a la vez energéticos, podemos utilizar cualquier técnica que nosotros manejemos para un diagnóstico energético, ya sea Ya, radiestesia, ya sea las respuestas musculares que se usan en el biomagnetismo y esto de la kinesiología holística, que uno se te acorta un miembro, ¿cierto? La pierna, un brazo, y ahí uno puede ir preguntando, si tal cual, bueno, ¿con qué nota vibra el chakra de esta persona? Por ejemplo, con un péndulo. ya. Nota do, re, mi, fa, ya, fa, marcó. Entonces, fa, sol, la, si, do. Eso es una forma, pero a mí lo que más me Ok. gusta, y claro, quizás requiere más entrenamiento, es justamente ir identificando a través del discurso de la persona cómo la persona vive las dimensiones. Entonces, justamente esto, uno empieza, bueno, cuando uno hace un abordaje terapéutico, ya sea desde la sonioterapia, psicología, gemoterapia, uno no llega y la persona así como muda, ya acuéstese, le pongo las piedras, ya acuéstese, le toco los cuencos, ¿cierto? Siempre hay una conversación, siempre hay un diálogo. Mire, bueno, cuénteme, ¿cómo está usted? No, no, ando súper mal desde, no sé, eh, ando con muchos pensamientos malos, negativos, y ahí uno puede empezar a indagar en la forma como la persona está viviendo esa dimensión emocional. Lo mismo que te decía, por ejemplo, no sé, hoy día, por ejemplo, yo veía una persona que me decía que justamente lo que le decía, ando muy mal emocionalmente porque mi pareja no me demuestra, como no creo que me quiera porque no me lo demuestra. ¿Qué significa eso? Necesitar una demostración en lo emocional es justamente la nota do, lo material, en el chakra 4. Hay una necesidad material de que te demuestre la emoción. O sea, es que hay una Ya. necesidad, por ejemplo, necesito estudiar, necesito sentirme confiado para estudiar y no sé, para hacer la charla que tenemos en tal. Si es que hay una necesidad demasiado material, por ejemplo, para estudiar, puede que aquí esté vibrando la nota do, o si es que son personas muy concretas. Entonces, claro, eso se va viendo en un correlato en el discurso, que así Ujú. a primera instancia, teóricamente, es como quizá un poco confuso, pero después de que uno entiende toda esta lógica, esta dinámica, tú te pones a dar, cuando uno está hablando con una persona y te empiezas a dar cuenta cómo solita va saliendo esa información, va saliendo y la persona como te lo va, casi como que te lo va diciendo textualmente, pero eso lo hacemos todo, pero como nosotros no tenemos esta lógica de pensar que en tal dimensión quizás lo está viviendo de esta manera, uno escucha como así, escucha Claro, azarosamente nada más, pero cuando uno, desordenadamente. Sí. uno tiene como estos ciertos parámetros, como que te empieza a hacer sentido muchas cosas, y más que te haga sentido a ti, uno trata de reflejárselo a la persona. Mira, ¿no será que quizás estás basando tu ego, la nota mi, quizás demasiado en tu sexualidad, en el chakra 2? ¿No será que quizás para ti estás determinando tu autoestima demasiado en lo racional? Entonces ahí la nota mi de la autoestima está vibrando en el chakra 6. ¿O no será que para ti la espiritualidad es lo que te está determinando en este momento? Está la nota mi en el chakra 7. Y así uno puede ir viendo y mostrándole de alguna forma a la persona eh, cómo va funcionando armónicamente. Vale, y eso significa que la persona puede ir cambiando a lo largo de su vida dónde está vibrando en Claro, cada hay, momento. ¿Sí? hay situaciones, bueno, y ahí lo hablamos un poco también, porque yo personalmente siento que todos tenemos, como lo hablamos también en la charla el otro día los dos, Ujú. tenemos de alguna forma una esencia, una cierta tendencia a hacer. Ya, Yo nací, por ejemplo, no sé, tengo tal melodía y vibro con tal canción, pero después los condicionamientos familiares, sociales, culturales van haciendo que uno tenga que ir variando esa melodía. Entonces imagínate, yo nací vibrando desde mi chakra, no sé ya, desde el do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero mi familia vibraba en mi, fa, sol, la, si, do, re. Entonces yo mm, para poder comunicarme o calzar en mi familia, voy a tener que quizás hacer algunos ajustes para calzar en mi familia.
Y ahí ya voy a tener que cambiar de alguna manera mi forma intrínseca de ser. Después entra al colegio, otra variable. Después en la universidad, en el trabajo. Entonces, uno empieza a modificar esta guitarrita, la empieza a desafinar para calzar en la armonía de los demás. Pero después llega una etapa en la vida que uno dice, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo sueno yo? ¿Cuál es mi esencia cuando yo estoy solo? Claro, Independiente de la familia, independiente de los hijos, ¿cuál es de las mi adaptaciones. proyecto personal solo? Y ahí es donde nos perdemos, porque aprendemos a funcionar tanto en base a los demás que olvidamos respondernos a nosotros mismos, que somos nosotros somos lo más importante en nuestra vida, si somos, sin ser narcisistas, sin irnos como a un extremo, pero si no estamos nosotros, si estamos bien nosotros, vamos a poder estar bien para nuestros hijos, para nuestra pareja, para nuestros hermanos, para nuestros papás, porque estamos siendo consecuentes con nosotros mismos. Y eso se logra de alguna manera conociéndonos, aceptándonos, entendiendo de repente, bueno, sí, yo soy de repente medio exigente conmigo mismo y con los demás en tal dimensión, por ejemplo, o en tal chakra. Entonces, hay una instancia en que hay como un proceso que este modelo te ayuda como para tener un reconocimiento, para tratar de ayudar a conocernos cómo vibramos en nuestra esencia, aceptarnos en nuestra Ya. esencia y después ver, bueno, pero también tengo todas estas potencialidades que he aprendido en mi vida, ¿cómo las puedo utilizar también? ¿Ya? Y ahí cómo se va estructurando un poco también el modelo teórico, que más que cambiar, más que de repente cambiar, ya quiero solo vibrar en Sí, tonos es solfegios, porque conocerse. eso es lo profundo, eso es lo espiritual. De repente hay personas que necesitan justamente 440, exteriorizar, relajarse más, vivir la sexualidad no desde algo tan profundo quizás, sino permitirse solamente el goce del placer sexual de tener sexo. Entonces, ahí donde no hay algo como tan estricto y estructurado, sino que va dependiendo para cada persona también. Vale. ¿Y pudiéramos esperar también de este taller de aumentar nuestro autoconocimiento, aplicarlo como una especie de autoterapia, o no vamos a estar como tan ambiciosos? Claro, claro, yo creo que siempre parte por uno mismo, porque el primer referente que tenemos, aunque nos cuesta, porque nuestra psiqui nos va poniendo harta censura y frenos, ¿cierto?, para poder llegar a niveles profundos de nosotros mismos, vamos teniendo mayor entendimiento, porque de repente, ya imagínense esto, por ejemplo, el mi, o el lado mi, la estructura mental. ¿Cómo la estructura mental, si es que uno lo ve desde esta teoría, acordes, lado mi, la estructura mental, el do, que es la confianza, y el mí, que es el ego? ¿Cómo desde mi estructura mental, desde mi creencia, yo genero instancias o sensaciones de seguridad desde donde ello genero mi ego, mi autoestima? Entonces, al empezar a entender de alguna forma la lógica desde la teoría musical, cómo funcionamos anímicamente, empezamos a entender, claro, pues, entonces como que hay muchas cosas que te empiezan a hacer sentido. Ah, entonces, claro, quizás porque tengo estas creencias, me estructuro, me sitúo desde este punto de vista frente a X situación. Entonces, totalmente es una instancia de autoconocimiento. Pero claro, yo siento que sí, pero hay que darse el tiempo, como todo, pues tú sabes, como para permitirse a uno mismo también observarse. Vale, gracias. Ahí termino para dejar espacio a los demás también. Gracias, pues, amigo. Eh, Y yo creo que, bueno, esto son 4 o 5 clases, pero en verdad es un estudio que continúa. Yo, gracias a Dios, esta ya va a ser la segunda versión del curso, y con los muchachos de la primera versión seguimos hablando, porque en verdad esto es un modelo que yo estoy creando, pero también cada vez me voy dando cuenta de cosas nuevas Vas y se las voy descubriendo. compartiendo y vamos construyéndolo. O las personas también me dicen, oye, mira, ¿qué tal esta cosa que estuve pensando? Oye, genial, no lo había visto desde ese punto de vista, y empezamos a generar también esta es como la base. Yo siento que Ya. esto es como un puntapié inicial, y después ojalá, claro, esto pueda servir. Eso es mi mayor deseo, que esto nos pueda servir como mapas, como yo le decía al principio, como mapas que nos ayuden para poder indagar en algunos aspectos. Pero como sabemos, el mapa no es el territorio. Entonces, Mm. cualquier teoría que creemos van a ser acercamientos, pero nunca van a ser realmente no vamos a entender nunca la complejidad del ser humano, ¿cierto? Súper. Y a eh, mí ya se me ocurrió ya cómo aportarte con otras 7 categorías. Pero Maravilloso. vamos de a poco, piano, piano. Vamos de a Oye, poquito. sí, puede que se me corte a mí porque
Ya se me está yendo la batería del notebook. ¿Ya? Si fuera así, bendiciones para ti y para todos los que están en el grupo. Gracias, pues, amigo. A usted igual. Encantado. David, Andrés. acá Andrés. Sí, bueno, primero que todo, agradecer tu disposición, tu tiempo por compartir esta investigación, este viaje que estás realizando. Realmente fascinante. Para mí, para mi gusto, se conjugan muchas cosas que de alguna forma yo también estoy, bueno, como tú sabes, como sonoterapeuta, complementando y aprendiendo. Así que le encuentro en ese sentido, una herramienta muy, muy, muy interesante y la explicación, bueno, para que también tenemos un poco de relación con el mundo de la música, pero así muy, muy al clavo, muy, muy explícito, muy transparente. Ahora, yendo a lo concreto, ¿cómo sería desde mi experiencia, desde mi punto de vista como sonoterapeuta, la aplicación? Porque comprendo todo el aspecto Teórico. diagnóstico, teórico, de alguna forma yo sin ser psicólogo, pero aún así cuando aplico biomagnetismo, hago sonoterapia, como dices tú, previamente converso con la persona, establezco un diálogo, ya observo cómo es su reacción, cómo es su comunicación. Ahora, llevándolo a lo concreto, ¿cómo sería desde mi aspectos con los instrumentos que yo tengo, cómo lo podríamos de alguna forma aplicar, como dice finalmente, ¿verdad? La aplicación del sonido a este estudio. Claro. Mira, eh, se puede hacer de varias formas. Algunas puede ser con los instrumentos que dominamos, ¿cierto? Con los cuencos o con instrumentos como los que habitualmente usamos en las terapias, que justamente y principalmente para la parte de las que no tienen que ver con los distintos niveles de afinación, ¿ya? Por ejemplo, con la parte de las por triadas o con la parte cuando identificamos la energía objetiva o subjetiva, que eso siempre, siempre, bueno, yo creo que igual como tú has visto en las charlas, esto tiene que tener un correlato de vibrar internamente con la idea, con la emoción, que te pille vibrando la frecuencia externa y que en conjunto trabajen, ¿cierto? No, ojalá no solamente como la vibración externa y que te pille ahí como quieto sin hacer ningún cuestionamiento, porque se va a aprovechar muy poquito la vibración, eh, un conjunto. Entonces, yo siento que este modelo teórico, claro, principalmente nos ayuda para tener un entendimiento, para ayudarle a la persona que también pueda entenderse, por un lado, pero por otro lado, lo que yo utilizo muchísimo también es el tema con los generadores de tono. Ahí yo creo que aplico todo, y es que justamente lo que voy a tratar de explicarles también en el curso, con una aplicación que se descarga gratis en el celular, lo único que van a necesitar es unos parlantes, bueno, como Audífonos. sonidista, tú sabes, como parlantes buenos que mantengan la vibración para que la persona las pueda escuchar, pero yo trabajo mucho desde ahí. Se puede trabajar con los instrumentos, claro, porque tenemos las notas, entonces uno va aplicando las notas. Si es que uno ve un desequilibrio en tal chakra, y uno ve, por ejemplo, ya, esta persona tiene un desequilibrio acá, pero también tiene que ver con esta otra dimensión, uno puede tocar, por ejemplo, el acorde, pam, 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 y ahí empezar a trabajar como triada. Y ahí uno lo puede hacer con los cuencos, si no, con los tonos, con los generadores de tonos, que yo siento que eso, como hablamos también con otro amigo, con el Nico, que él se dedica a trabajar con sonidoterapia digital, es como el siguiente paso. Yo creo que a un nivel más profundo, ¿cierto? Por ejemplo, aplicar una persona, no sé, necesita o quisiera, por ejemplo, poder exteriorizar alguna dimensión, yo podría identificar con qué nota está vibrando esa dimensión que quiere exteriorizar, ¿ya? Porque aquí vamos viendo que las notas son subjetivas, para cada uno vibra siempre en la nota fa en el chakra 4, no vibra siempre en la nota sol en el chakra 5, ¿cierto? No somos do, re, mi, fa, sol, así. Entonces imagínate, a mí Correcto. me gustaría exteriorizar un poco más mi comunicación. Bueno, veamos cuál es la nota que hace vibrar tu chakra. Tu chakra vibra al parecer con una nota re, ahí, entonces podríamos poner quizá una nota re en 440 para ayudar a que vibre en esa frecuencia de exteriorización. Si es que a la persona le gustaría darle quizá más profundidad a su comunicación, podríamos buscar la nota re, 417 Hz, en tono solfegio, y aplicar esa nota
¿ya? Pero siempre también con un correlato psíquico, anímico, porque Sí. necesitamos un sustento. No nos sirve tener una guitarra de Tizona, una guitarra, no sé, Admira de 600 lucas si no la sé tocar, si no tengo un Sí. correlato interno, si no estudio, ¿cierto? Tiene que ser algo en paralelo. Sí, entiendo perfectamente. Y en ese caso, el diapasón, no sé si tú más o menos conoces también el tema, podría ser una opción, ¿no? Porque también Totalmente, tiene como un tono puro, hay diapasón en 440, en 432, hay una gama de afinación en diapasón. Y también son como totalmente. aplicables directamente al chakra, sería una opción. Totalmente, eso yo creo que sería maravilloso. Incluso ahí, por ejemplo, si tú después sigues desarrollando este modelo, podrías experimentar justamente con eso e ir proponiendo nuevas cosas. Y eso es lo que a mí me gusta de esto, que es algo que está como partiendo y ojalá Exacto. gente empiece a experimentar porque así vamos dándole más como aplicabilidad. Entonces yo, por ejemplo, subdividí esto en tres modelos, 440, 432 y el solfegio. Pero ¿qué pasa si es que otra persona lo hace con los tonos pitagóricos? No sé, que son otras frecuencias como asociar a los planetas o en otra afinación. Entonces, claro, yo creo que esto hay que ir integrando y que ir experimentando, pero ojalá siempre, claro, como ir con este correlato con la persona, entender la lógica y desde esa lógica empezar a experimentar. Correcto. Excelente. Gracias, Buenísimo. David. Muchas Gracias, pues gracias. a ti. No sé si alguien más querrá preguntar algo o si quedaron muy perdidos, muy perdidas. Hay hartas cosas, yo sé que son hartas cosas, pero es como, no sé, en una hora y algo explicar todo lo que he estado hace un par de años estudiando, igual es como mucha información, yo lo sé, pero, pero eso, yo siempre le digo que es complejo, pero es tan complejo como somos los seres humanos, si en verdad no es más allá que eso. Y a mí me hace sentido este modelo porque en la práctica uno ve si de repente una persona hay una emoción que uno ya está todo bien, por ejemplo, el fa, el la y el do, está bien la emoción, el correlato, las creencias tiene sentido con lo que está sintiendo, el do, las confianzas, la familia, está todo bien, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la persona no se siente bien? Ah, es que al parecer no está vibrando en la frecuencia que ella esperaría estar vibrando. Al parecer esta persona está en 440 y a ella le gustaría o siente en algún lado que tendría que estar vibrando en 432. Entonces pueden que estén todas las dimensiones por triada, armónicamente sonando, pero ¿qué pasa si hay diferencia entre, por ejemplo, la nota Fa, que está en 432, pero la nota La está en 440? Chuta, ahí quizá hay una diferencia armónica en cuanto a afinación entre la mente y la emoción. Y ahí es donde vamos como haciendo este juego como teórico, pero que finalmente es práctico, porque uno ve el correlato en la práctica también. Esto tiene relación más o menos con lo que te acuerdas una vez con el tema del oráculo, Es todo el oráculo, ya, es toda la teoría que da el sustento al oráculo. Entonces, si perfecto. es que aprenden esta teoría, van a poder muy fácilmente aplicar el oráculo del sonido o que más adelante también voy a empezar a dar esto mismo, pero como en la esencia de las flores de Bach. Son esencias con todas las notas, do sostenido, re bemol, porque están los enarmónicos también separados. Correcto. Entonces de repente uno un desequilibrio y uno puede aplicar el sonido o bien dar la esencia. Y eso también yo lo he trabajado y es espectacular. Pero a mí me gusta como que existe este lado de alguna forma más psicológico o introspectivo para no caer en la lógica médica, porque ya, a ver, identifiquemos la nota, tome, venga la otra semana o tomes esta gotita y listo. No, pues no es tan, hay que mover algo adentro, si esto no es magia, ¿cierto? La terapia no es magia, requiere un Correcto. trabajo, pero si es que hay algo que nos ayude externo, maravilloso, pero la lógica siento yo que tiene que haber un trabajo interno para que sea algo más que perdure, ¿cierto? Un cambio que sea más significativo. Sí, pero en cuanto a Excelente. eso, es tal cual. Esta es toda la base teórica. Eh, Todo esto que expliqué es de donde salió el oráculo. Entonces, el oráculo, claro, ahí, bueno, cuando tú lo viste, como que Sí, veíamos la energía subjetiva, cómo se vivían las sí, dimensiones desde la ajá, esencia, cómo se están viviendo actualmente, lo mismo. sí.
excelente. Así que eso, pues, queridas amigas, queridísimos amigos, muchas gracias por la paciencia, porque al principio se me cortó un par de veces,